maestre, y Fernando Betancourt se encuentra en el Control Master. A María José Chiluisa también es coordinadora y productora de este programa, y a Alexis Sinchire. A propósito de aquello, quiero invitarles a que nos sigan a través de Facebook e Instagram como Pública FM nos encuentra, y en Twitter como @PúblicaFMS. Además, como siempre, les invitamos a revisar nuestros contenidos en www.publicafm.es. Hoy en Ecuador a las urnas tenemos un tema importante para conversar con nuestro invitado. Reformas al Código de la Democracia, reformas a una serie de elementos que tienen que ver justamente con el proceso electoral que acabamos de vivir el pasado domingo. Y para aquello, pues hemos invitado a Marcelo Espinel, es el director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, buenos días, bienvenido. Eduardo, muy buenos días y un saludo muy cordial a tu distinguida audiencia. Y también, bueno, se incorpora a nuestra mesa de trabajo Alegría Donoso, ella es catedrática universitaria de la Universidad de las Américas, de la UDLA, politóloga y analista también. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días, bien. Bueno, muchas gracias por asistir. Queremos empezar entonces con las damas, como corresponde, ¿no? Hay una serie de elementos que se han planteado durante, previo a las elecciones, durante y posterior, por supuesto, de cara a hacer una serie de reformas. Empecemos quizás por el voto obligatorio que es en el Ecuador. ¿Es necesario reformar aquello? ¿Tiene que ser facultativo? ¿Qué tan importante podría ser la votación de los ecuatorianos cuando nos convoquen a elecciones? ¿Y qué legitimidad podrían tener? Por favor. A ver, yo siempre he creído que nada de lo que es obligatorio tiene buenos resultados. Yo soy partidaria de que el voto sea opcional, como son en muchísimos países. Y creo que eso ha dado una mejor calidad a la democracia, porque la gente que acude a votar no acude por obligación, acude por conciencia y va simplemente con el deseo de aportar y de votar por el candidato que cree que es la mejor persona y la más idónea para dirigir el país o para ser asambleísta o desempeñar cualquier otra función pública que sea vía democrática. Yo creo que debería plantearse un voto voluntario, no un voto obligatorio, y por supuesto eliminar por completo la posibilidad de que los chicos, opcional por cierto, de 16 años a partir de los 16 años puedan votar las personas, ¿no? Yo pienso que eso ha destruido mucho la calidad democrática, porque si a los 18 años uno no tiene claro ni qué es lo que quiere con uno mismo, peor va a tener claridad en cuanto al desempeño o a la capacidad de analizar a los candidatos, el tipo de propuestas que están haciendo. De todas maneras, si me permite un breve paréntesis nada más, escuchaba algunas estadísticas que daban cuenta de que desde que arrancó justamente el voto facultativo para las personas o los adolescentes de 16 a 18 años, se ha venido incrementando. ¿Eso no da cuenta más bien de un interés de querer participar, de querer contribuir? Yo pienso que hay una alta dosis de novelería. No creo que, por el contrario, no pienso que haya mejorado en nada la calidad democrática, porque en efecto yo creo que la democracia es el mejor de los sistemas de lejos frente a cualquier otro sistema, pero claro, la democracia tiene que también tener calidad. Una democracia se construye no solamente con las instituciones, sino con los participantes. Y también la participación ciudadana es muy importante, pero sobre todo es importante cuando se tiene una firme convicción por un lado y una buena capacidad de análisis para saber a quién elegimos. A los 16 años, repito, difícilmente se puede tener un criterio definido de quién será mi candidato preferido. Yo pienso que más bien son más vulnerables a las ofertas atractivas, absolutamente vacuas, pero muy atractivas, vacías, que suenan bien, ¿verdad? Y entonces yo pienso que por eso ha funcionado tanto el populismo y creo que además se ha enraizado mucho más. Por eso yo estoy en contra, primero, de esta posibilidad, ¿verdad?, que se les dé, del voto facultativo a partir de los 16 años, y pienso de nuevo y hago énfasis en que a mí me parece que el voto tiene que ser voluntario. Aquí, Marcelo, teníamos la presencia de
de un consejero del Consejo Nacional Electoral que advertía de la legitimidad del voto, del representante más bien. Si eliminamos el voto obligatorio, habrá muy poca gente que quizás quiera llegar a votar. Y seguramente un representante llegará con menos del 20% de los votos. En ese sentido, ¿no se cuestiona la validez o la legitimidad de dicha representación? Yo coincido con alegría en que cualquier obligación del Estado hacia los ciudadanos es contraproducente. Sin embargo, la implementación de un voto facultativo creo que requiere dos cosas. Tener en el Ecuador un voto facultativo creo que requiere un registro previo, como se implementa en otros sistemas. Asimismo, creo que es necesario fomentar la participación ciudadana y la cultura democrática. Recuerdo en el año 2015 que se celebraban elecciones de gobiernos, llamémosle locales, en Chile, y apenas el 20% de los ciudadanos facultados para votar acudieron a las urnas. En ese caso tienes tú un voto facultativo, pero que también dio como resultado que las autoridades electas carezcan de legitimidad, precisamente porque los ciudadanos, fastidiados del sistema político y democrático de ese país, no quisieron participar en el proceso. Si es que nosotros no logramos construir una sociedad vibrante, interesada en la participación democrática, un voto facultativo puede ser riesgoso para la misma. Y en ese sentido, nuevamente contigo, Marcelo, por favor, el rol, el trabajo de los partidos políticos, de los movimientos y organizaciones políticas es fundamental precisamente para poder generar esa actitud, esa actividad vibrante, ¿no? De empoderarse de la situación de nuestra localidad, de nuestra ciudad, de nuestro país. ¿Cuál es el papel entonces en ese sentido para que pueda existir esa legitimidad a partir de un voto facultativo? Yo creo que debemos partir de que de una manera sistemática, programática, se ha debilitado a los partidos políticos en Ecuador. Al limitar su rol únicamente a la participación en procesos electorales, el hecho incluso de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a cargo de la designación de autoridades, y que se limite la participación de los partidos políticos en la Asamblea Nacional únicamente a aspectos legislativos y fiscalizadores, hace que se debilite indirectamente a los partidos políticos, porque los ciudadanos no tienen interés en involucrarse porque saben que únicamente la oportunidad que tendrán es ser candidatos en determinado momento, pero cuando los sistemas de democracia interna de los partidos políticos están fallando, saben que incluso esa posibilidad es lejana. Es necesario que dentro de una reforma institucional al país se piense en el fortalecimiento de los partidos políticos. Si es que nosotros no logramos este fortalecimiento en el corto plazo, tengan la seguridad, Eduardo, y tengan la seguridad, Alegría, que en el 2021 enfrentaremos nuevamente esta crisis que vimos en las pasadas elecciones del 24 de marzo. Ahora, este fortalecimiento está dado quizás por la posibilidad que se les permitió desde el Consejo Nacional Electoral de inscribir a una serie de movimientos políticos previo a las elecciones. ¿Eso es abrir el espectro democrático o fue un error que de tal manera que tuvimos más de 81,000 candidatos? Y yo creería, yo coincido totalmente contigo, Marcelo, yo creería que si bien es cierto que el ejercicio democrático tiene como base la participación política y los partidos políticos, porque sin partidos políticos no existe democracia, yo creo que es necesario hacer una reforma al Código de la Democracia en el sentido de que se pueda reglamentar y sobre todo se pueda permitir la participación de partidos políticos, no de movimientos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente eso ocurrió con estas reformas al Código Democrático, a la ley electoral. Ocurrió precisamente esto, que se permitió la atomización y entonces, claro, caemos en un juego de suma cero, es decir, yo gano, que en este caso es el Estado, y el resto pierde. Porque no creo que la participación, mientras más participación de movimientos políticos, se fortalezca de la democracia. Todo lo contrario. Yo pienso que, y están los resultados a la vista, la fragmentación política, la atomización política, ha hecho que evidentemente ganen candidatos, como es el caso del señor Yunda, con un 19%. Y entonces estamos viendo que en ese caso también la pregunta es, ¿tiene legitimidad? ¿Hasta dónde llega la legitimidad? ¿Verdad? Sin necesidad, teniendo un voto obligatorio, ¿verdad?
Entonces, claro, también con un voto voluntario, yo creo que va a haber muchísimo más conciencia política, porque la gente se va a poner a analizar y no se va a dejar arrasar por una propaganda electoral, por una oferta, por un baratismo de ofertas, y pienso yo que el tema también pasa por la reforma, por ejemplo, a la aplicación de los métodos de Hunt. No sé si es que... Vamos más adelante con aquello, Perfecto. quizás para ampliar el análisis con relación al trabajo de los partidos políticos. ¿Qué características deberían recoger o contener un partido político para que sea tal y efectivamente pueda participar en unas elecciones y lograr esa legitimidad que estamos advirtiendo? Yo creo que además es necesario hacer un mea culpa. Los partidos políticos en el Ecuador, desgraciadamente, se conformaron, básicamente, en su gran mayoría, con cuadros que no permitieron la renovación, una renovación y un paso generacional. Y entonces, ese paso generacional, de hecho, está vacío, es decir, los partidos políticos hoy por hoy han ido debilitándose precisamente porque no ha habido una formación política dentro de los partidos, una escuela política, una escuela de líderes políticos que permita precisamente la formación de líderes que a su vez consoliden la formación de partidos y con eso se pueda evitar esta ebullición, esta proliferación de movimientos que lo único que han hecho es fragmentar el electorado, fragmentar al público votante y por otro lado también es un gasto para el Estado, ¿no? Porque todos estos movimientos también tienen acceso a fondos del Estado. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma profunda, no solo en el Código de Democracia, sino también un mea culpa, también un análisis dentro de los partidos y decir nosotros por un sentido de responsabilidad y ética, tenemos que ir formando cuadros líderes políticos. Pero los llamados son los partidos políticos, las escuelas políticas dentro de los partidos, ir generando, y también, por supuesto, la academia. Nosotros desde la academia estamos contribuyendo fuertemente para la formación de líderes, no partidistas, de líderes políticos, de líderes con conciencia, de líderes con formación académica, con una estructura sólida, sistemática y con conocimiento, de tal manera que ese populismo que tanto daño ha hecho a nuestros países en general en América Latina y por cierto ahora en otros países del primer mundo, se puedan quedar a un lado, es decir, ya no encuentre raíces, ¿no? Es decir, sean raíces que solamente se les tinga y salen sin problema. Entonces yo pienso que es indispensable la formación política de nuestros jóvenes y la academia, en el caso de la Universidad de las Américas, va para allá. Marcelo, por favor, en esa línea. Bueno, creo que es de suma importancia el fortalecimiento ideológico de los partidos políticos, así como también el fomento del debate ideológico. En las pasadas elecciones del 24 de marzo se registraron más de 281 organizaciones políticas a nivel nacional y yo no creo que sean espectros ideológicos distintos, sino que hemos precisamente dejado de lado este debate. Si es que nosotros no fomentamos este debate ideológico, los partidos políticos indirectamente van a ser debilitados y van a caer en el populismo. No obstante, perdóname ahí una breve digresión. Hay muchos analistas que plantean, y políticos obviamente, que plantean justamente la no ideología, el fin de las ideologías, de que eso ya no es necesario justamente plantearse. El votante, el elector, no se rige por ideologías, no se rige por un programa de gobierno, un programa de... sí, justamente de gobierno, ¿no? Ya sea de una ciudad, de una provincia, de un país, sino que es más por lo que le ofrecen, y ahí va incluso el marketing político, ¿no? Es como ir a una estantería y coger un producto nada más y echar el voto por esa persona, por esa imagen. Lo que sucede, creo yo, es que los partidos políticos se han quedado en la discusión ideológica de 1970, en la que consideramos únicamente que pueden ser partidos políticos de izquierda o de derecha y hasta ahí llega la discusión. Y mantener estas prácticas tradicionales ha alejado a gran cantidad de sectores ciudadanos de el interés de integrarse a un partido político.
Si es que, por ejemplo, los partidos políticos comienzan a discutir de la necesidad de implementar lógicas de economía colaborativa, de movilidad sostenible, de sostenibilidad ambiental, de defensa de los derechos de los animales, es una discusión claramente ideológica. Y que es la que realmente está sucediendo en la sociedad, pero que los partidos políticos han alejado. Muchas veces se dice, creo yo, erróneamente, que a los jóvenes no les interesa la política, y eso es claramente falso. Cuando un joven precisamente pertenece a un movimiento de defensa de derechos de animales, que está promoviendo el matrimonio igualitario, es un acto político. Pero los partidos políticos han alejado de esta discusión. Entonces creo yo que sí es necesario que estas discusiones vuelvan a las organizaciones políticas para que precisamente estas se puedan fortalecer. Otro de los aspectos sumamente importantes, y que creo que ahí juega un rol muy importante la autoridad electoral, es la vigilancia, tanto del financiamiento de las campañas políticas, así como también de los procesos de democracia interna. Si es que los procesos de democracia interna de los partidos políticos no se están respetando, no están funcionando, tenemos como resultado la elección de caudillos dentro de los partidos políticos y a la postre su debilitamiento. Entonces yo creo que aquí juega un papel muy importante la autoridad electoral, en el sentido de que el fortalecimiento de los partidos políticos no se tiene que limitar únicamente a la entrega de un fondo partidario permanente. Esta promoción de la discusión, esta búsqueda de su fortalecimiento a través de medidas positivas y negativas, entiéndase como negativas, del control de los partidos, es estrictamente necesaria. A propósito del financiamiento, algo que quería abordar justamente, Alegría, aquí se planteaba la posibilidad incluso de que puedan devolver el dinero entregado si es que, por ejemplo, no alcanzaba un porcentaje mínimo, respetable, destacable, que pueda de alguna manera dar cuenta de que hay seguidores. Bueno, yo creo que eso sería lo ético. A mí me parece que lo ético sería, lo ético no siempre está, va al lado de la realidad y de los hechos. Me parecería, lo mínimo que pueden hacer es devolver el dinero, porque en efecto, no quiero calificar de que hay gente que se lanzó y presentó sus candidaturas por recibir dinero, tampoco quiero pensar así, pero yo creo que si es que no ha alcanzado un porcentaje, sí deberían devolver el dinero. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a lo que tú decías, Marcelo, de que la autoridad electoral debería normar el financiamiento de las campañas. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, pero yo sí creo que la cantidad de regulaciones que tiene la norma electoral en cuanto a que no pueden dar más de 10 o de 12 cuñas publicitarias en la televisión, en las radios. Eso también monopolizó la fuerza de un solo partido en los últimos 10 años. Y claro, eso también perjudicó a otros partidos. Y yo pienso que sí, es absolutamente indispensable el control en la proveniencia de los fondos, en la proveniencia de los fondos. Hemos visto que el narcotráfico está infiltrado en las más altas esferas de la política nacional e internacional, por cierto, y pienso que eso sí es necesario, pero eso no se controla a través de una ley electoral, eso se controla a través de una lucha al narcotráfico. Entonces, yo creería que sí, es necesario reglamentar, por cierto, pero no tener una cantidad de controles tan brutales que lo único que hizo fue diezmar las posibilidades de los partidos pequeños. Un poco eso también en conjunción, ¿no es cierto?, de la ley, del método de Hunt también, que favoreció tanto a los partidos fuertes. Y sí, es decir, tener un control, por supuesto, de la proveniencia de fondos, pero sobre todo creo que es necesario, en cuanto a lo que tú decías, la formación de caudillos y todo, creo que es necesario también, ya pasando del tema de financiamiento a la formación política, sí, es necesario ir formando cuadros, ir formando líderes que no conciban la política como una estricta lucha de ideologías, porque sí, en efecto, la dinámica política del mundo actual va por otro lado, es decir,
básicamente, si es que analizamos los movimientos políticos internacionales, buscan por sobre todo una libertad de acción y una libertad de pensamiento. Y entonces, de hecho, estas estructuras políticas, estas ideologías políticas de izquierda, de derecha, de centro, tienen que ser más flexibles en el sentido de permitir la participación ciudadana desde otro tipo, desde otra óptica. Es decir, Marcelo puso, por ejemplo, estos movimientos sociales en favor del matrimonio igualitario, estos movimientos en defensa del medio ambiente. Eso es una militancia política, en efecto, es una militancia política, y es también en ese sentido que los partidos políticos tienen que ir entendiendo cuál es la dinámica actual y los líderes. Y eso es quizás lo que los partidos políticos tradicionales en el Ecuador no han entendido, es decir, la dinámica y el cambio que son necesarios en todo, y precisamente, ¿no es cierto?, esa dinámica y ese cambio que tienen que ir enfocados a las demandas de la juventud, que sí quieren participar, pero que de alguna manera no encuentran cuál es su ventanilla de participación. La asignación de escaños, que fue parte de lo que planteaba Alegría, en función de lo que se había señalado, si se reduce la cantidad de partidos políticos y que sean realmente partidos, no movimientos, se lograría mejorar la calidad del trabajo político de las organizaciones. Pero la asignación de escaños, el método de asignación de escaños también es un tema que ha sido motivo de discusión. Aquí mucho se hablaba, por ejemplo, del método de Hone, de Webster, el Webster modificado, temas altamente técnicos que pocos entienden, pero ¿por dónde hay que apuntar? Yo creo que aquí podemos establecer tres aristas. La primera, justo leía un reportaje en la prensa el día de hoy en el que establecía que el partido ecuatoriano Adelante, el partido del ex-PRIAN de Álvaro Noboa, tiene 2 millones de afiliados a nivel nacional. Y si es que uno se pone a revisar la votación obtenida precisamente en la elección pasada y en la actual, no debe llegar ni al 1% de la cantidad de afiliados que tiene. Y eso pone en evidencia que el sistema de partidos políticos, el sistema de registro de organizaciones políticas realmente tiene problemas, tiene falencias y tiene que ser corregido y tiene que apuntar hacia lo que decía Alegría. Dar libertad a las organizaciones políticas, pero no podemos tampoco aumentar en ese gran tamaño al espectro político en el país, porque eso es contraproducente. El segundo aspecto a analizar, creo yo, que cualquier reforma al respecto del método de asignación de escaños requiere una gran y amplia discusión. Creo que uno de los problemas de nuestro país es que siempre, antes de cada proceso electoral, estamos cambiando las reglas del juego. Y eso no nos ayuda a construir institucionalidad. Si es que realmente queremos hacer una reforma electoral, tiene que ser una reforma electoral al mediano o largo plazo, en la que mantengamos estas reglas del juego tal vez unos 10, 15, 20 años, pensando en un Ecuador de 2050. Pero si es que estas reglas electorales las estamos construyendo únicamente bajo la mirada de quién vendrá en el 2021, claramente estaremos discutiendo en ese mismo año una nueva reforma electoral. Y aquí es cuando yo me pongo a pensar algo. De acuerdo a los resultados de la última elección, yo creo que hubo 2 ganadores, y estos 2 ganadores del Partido Social Cristiano y el Movimiento Fuerza y Compromiso Social, que ahora está bajo el liderazgo de Rafael Correa. En este bipartidismo, esta emulación de bipartidismo que se creó en el país, ¿existirá realmente un interés de reformar el Código de la Democracia? Precisamente considerando que el método de asignación de escaños favorece a los partidos políticos fuertes y que estos votos en plancha lograrían, a mi criterio, tal vez estoy siendo muy atrevido, adelantándome 2 años, una integración del poder legislativo únicamente del socialcristianismo y de gente afecta, en este caso, a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa. Creo que es... Perdón, por ejemplo, daba una rueda de prensa Gustavo Larrea y destacaba
la aceptación popular, la designación de representantes a través de su partido político. Sin duda que sí, pero yo creo que tenemos que analizar cuáles son también. El voto directo que se entregó a las organizaciones políticas. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana no fue en alianza con ninguno otro movimiento o organización política y tuvo un voto duro directo. El Partido Social Cristiano, gran cantidad de los votos que obtuvo, así como Democracia sí, fue en alianza con otros partidos políticos. Y eso creo que tenemos que estar muy atentos a cómo se dividió el electorado durante estas elecciones. Sin embargo, y esto también es algo que tal vez requiera un debate pronto en la ciudadanía y en la Asamblea Nacional, si es que se quiere reformar el Código de la Democracia entre estos temas del método de asignación de escaños, es una ley que tiene que ser aprobada y publicada en el registro oficial máximo hasta febrero del siguiente año. Es decir, que nos quedan 10 meses, 11 meses, para que la Asamblea Nacional pueda tomar la decisión. Hay que recordar que nuestra Constitución y nuestras leyes establecen que cualquier reforma en materia electoral tiene que ser promulgada en el registro oficial un año antes de la realización de las elecciones. El tiempo es corto. Yo creo, espero me equivoque, que no existe un interés real por parte de quienes ahora son las mayores fuerzas políticas del país en reformar este Código de la Democracia. ¿Hay las condiciones para hacer esas reformas? Yo creería que va a ser necesaria una buena negociación y se necesitan unos buenos negociadores ahí. Si es que se despojan, no espero que el movimiento de Correa se despoje de los intereses partidistas y mire en función del interés nacional, que por cierto para Correa es su interés, no el interés nacional, pero sí creo que habrá que hacer un trabajo de hormigas en cuanto a la negociación, porque no puede ser que el Partido Social Cristiano, el partido de Correa, que por cierto son, yo diría que más o menos van por la misma línea de un populismo, me van a matar los socialcristianos, pero bueno, las verdades duelen. Yo pienso que, yo creo que sí es necesario hacer un trabajo, como digo, de hormiga, un trabajo de negociación importante para realmente lograr un cambio de método, de aplicación de métodos, porque de otra manera este método no tiene representatividad. Es decir, se ubican en las grandes parcelas políticas. ¿Y dónde están los minifundios? ¿Dónde quedan, no es cierto, los habitantes de los minifundios? Está haciendo una alegoría. Entonces, yo pienso que es indispensable, que no va a ser fácil, por cierto, y yo creo que sí tiene que tener la voluntad política la Asamblea para hacer este tipo de negociación, porque en efecto no nos queda ningún tiempo. Y si queremos tener un bienestar político para el año 21, unas elecciones que sean en efecto representativas y que no sean tan brutalmente cuestionadas como las que fueron del año 17, entonces yo creo que sí es necesario hacer este tipo de negociaciones y de trabajo. Va a ser duro. 7 de la mañana con 28 minutos, un trabajo duro, ciertamente, que se tiene que desarrollar al interior de la Asamblea. ¿Hay las condiciones? ¿Hay las voluntades? Esa es una pregunta que se queda en el aire. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, nos vamos a una pausita, regresamos con más. Al siguiente bloque quisiéramos abordar lo que tiene que ver con las propuestas relacionadas a un sistema bicameral en la Asamblea Nacional, para que una de las cámaras pueda designar autoridades, la otra tareas relacionadas, por ejemplo, exclusivamente a la legislación. Entre otros temas que queremos seguir abordando con nuestros invitados de hoy: Alegría Donoso, catedrática universitaria de la UDLA, politóloga, analista, y Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Regresamos enseguida. Ecuador a las urnas. Un voto consciente e informado es un voto bien utilizado. En Quito, 105.3. Me gustas cada día más. Pública FM. Inicia la publicidad.
¿Que cómo hago para trabajar tan tranquilo? Fácil, con el plan de refinanciamiento de la banca pública. Ahora los bancos públicos me permiten refinanciar mis deudas. Este plan es el alivio que muchos esperábamos. Los comerciantes sentimos el apoyo del gobierno. Ahora sí podemos seguir creciendo. El plan de refinanciamiento me dio una segunda oportunidad para seguir trabajando. Apoyamos a los emprendedores, en especial a quienes quieren seguir produciendo, superando cualquier adversidad con responsabilidad. El Gobierno Nacional amplía tus plazos de pago, porque confiamos en ti. El gobierno de todos. El pop y el rock clásicos también hablan nuestro idioma. Tren al Sur. Un recorrido musical por los éxitos de los años 80 y 90. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Tren al Sur, todos los lunes a las 13 horas. Pública FM, más música. Pública FM. Comparte la emoción. A mí me emociona escuchar la sonrisa de mi sobrino Elian, jugar con él, llevarlo al parque y preparar su desayuno. Soy Diego Barrera, mi familia y compartir con ustedes las noticias del día a día son mi mayor emoción. ¿Y a ti? ¿Qué te emociona? Somos Fuerza Informativa. Diego Barrera está en Pública Noticias, tercera emisión, de lunes a viernes a las 19 horas. A ver, Majo, te cuento. Quiero ir a comer algo rico, luego comprar unas flores y también unas figuritas para la sala, luego ir al cine y por último debo ir por unas golosinas y pegarme algo saludable y vegetariano. Pero eso sí, con un rico café gourmet. Ah, no, pues, no pides nada. Ah, me olvidaba. Debemos ir en bici, porque no tenemos tiempo. ¿Qué? El famoso barrio D. 60 minutos donde encontrarás a vecinos atentos. Actividades culturales y emprendimientos. Disfrutaremos de sus huecos con la más rica comida. Tradiciones y costumbres. Este viernes de 4 a 5 de la tarde. El famoso barrio D. Solo por Pública FM. El famoso barrio D. Dios le pague, gente bonita, y dándole la más cordial bienvenida, distinguida señorita. En Quito, 105.3. Me gustas cada día más. Pública FM. Termina la publicidad. Ecuador a las urnas. En las votaciones radica el poder ciudadano. De la mañana con 33 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les recuerdo, usted está en este subprograma Ecuador a las urnas. Este es el último programa, ¿no es cierto, Majo? Este es el último programa de Ecuador a las urnas que ha sido diseñado básicamente en función de las recientes elecciones seccionales cumplidas el domingo pasado. Hubo una serie de entrevistas que se desarrolló a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, análisis que van en esta línea de propuestas, y hoy cerramos con broche de oro de alguna manera con las reformas necesarias, urgentes al Código de la Democracia y a la institucionalidad, tanto de los partidos políticos cuanto del Consejo Nacional Electoral, que es uno de los temas todavía pendientes en este bloque, cuanto del Tribunal Contencioso Electoral. Avancemos quizás por allí, ¿no? A ver si es que tenemos que advertir además que nuestra invitada Alegría Donoso tiene que salir. Ella es catedrática universitaria, lo decíamos, y tiene que dar clases como corresponde. Así que nos abandonará en los próximos minutos y por eso le doy la palabra. Las funciones, las competencias del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo tienen que estar diseñadas? ¿Cómo tiene que funcionar, trabajar de cara a unas elecciones? Yo creo que por ser, ¿no es cierto?, un órgano muy importante del quehacer político nacional, yo creo que el Consejo Nacional Electoral no puede estar sujeto a los vaivenes y a las voluntades políticas y a las situaciones políticas. Yo creo que tiene que ser una institución estable, una institución cuyos miembros en efecto duren, como dice dice uno de los artículos del Código de la Democracia, 5 años en sus funciones. Claro, este Consejo Nacional Electoral
cambió rápidamente a raíz, ¿verdad?, del año de la modificación que hubo el año pasado, ¿no? Es decir, por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Pero yo pienso que es indispensable, primero, que haya una estabilidad política, que no haya una formación de este Consejo Nacional Electoral coyuntural, es decir, y de alguna manera que los partidos políticos estén metiendo mano, los partidos políticos fuertes y sobre todo los lobistas políticos, que hay un montón, sigan metiendo mano en esta cosa. Yo creo que tiene que ser mucho más institucionalizado, hay que darle institucionalidad, hay que darle independencia, no puede ser mangoneado por ningún partido político, y me parece que la estabilidad de sus miembros es indispensable para que permite el funcionamiento correcto y no solamente sea un órgano estatal que está pendiente de las elecciones. Es decir, yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene también la obligación, tiene un instituto de la democracia, y yo creo que tiene la obligación de ir fortaleciendo ese instituto de la democracia. ¿A través de qué? De la participación de jóvenes. Precisamente hace unos 15 días asistí a una mesa redonda que estaba promovida por Participación Ciudadana, por el Consejo Nacional Electoral. Había miembros del Consejo Nacional Electoral y estaba también representantes de este Instituto para la Democracia, que siendo independiente es adscrito al Consejo Nacional Electoral. Y eran jóvenes, chicos, inclusive uno de esos fue exalumna mía. Y creo que es indispensable que se fortalezca ese tipo de institucionalidad, porque eso es otro de los mecanismos de formación política de los jóvenes. Entonces, resumiendo este tema, ¿no? Yo creo que es necesario darle estabilidad política, estabilidad en cuanto a permanencia de los funcionarios, que sean funcionarios que tengan independencia política de los partidos grandes, de los partidos que tienen por todos lados sus tentáculos, y luego que también tenga el compromiso de ir fortaleciendo la formación política a través de este instituto, a través de esta herramienta que es del Consejo Nacional Electoral, que es del Instituto de la Democracia. Ahora, ha mencionado Alegría, te pregunto, Marcelo, porque ha dicho que los partidos políticos han metido sus manos, sus tentáculos en el Consejo Nacional Electoral, no en este exclusivamente, sino incluso cuando era el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, con la modalidad del concurso para la designación de autoridades a través del Consejo de Participación Ciudadana, se pretendía cambiar esa realidad. ¿En efecto ha cambiado eso o se mantienen los vicios de la injerencia política? Bueno, creo que la integración actual del Consejo Nacional Electoral es una muestra de cómo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya sea definitivo o transitorio, sigue siendo una novelería, en la práctica no funciona. Creer que los individuos que integren este consejo van a elegir siempre a los individuos más probos, a los mejores ecuatorianos, es realmente, me parece que es ingenuo. Adicionalmente, pues cae en un ejercicio subjetivo de designación, como ha sucedido con este consejo transitorio y como sucedía con los anteriores consejos nacionales electorales. Creo yo que también es importante pues discutir al respecto de si queremos que representantes de los partidos políticos más votados sean los que integren este Consejo Nacional Electoral, o seguiremos bajo la lógica de que sean los ciudadanos más probos y alejados de las organizaciones políticas. Creo que existen esos dos modelos, cada uno con sus aspectos positivos o negativos, y eso es necesario evaluarlo. Sin embargo, nuevamente caemos en esta lógica de cambiar las reglas del juego siempre antes de una elección. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral, creo que es necesario preguntarnos cuál es su rol durante todo el proceso, durante todo el periodo para el cual han sido designados. Por ejemplo, si es que ellos tienen una participación fuerte, activa, antes de los procesos electorales y durante los procesos electorales, tal vez debamos preguntarnos cuáles son las actividades que realizan cuando no estamos en elecciones en Ecuador. En Ecuador las elecciones se realizan cada 2 años. ¿Es necesario tener un Consejo Nacional Electoral integrado, activo y en funcionamiento durante 5 años?
o tal vez sea necesario únicamente activarlo, si lo podemos llamar así, antes de los procesos electorales, durante los procesos electorales y después durante el anuncio de resultados y posibles impugnaciones. Y lo mismo sucede con la justicia electoral. Hay que recordar que cuando aprobamos la Constitución de Montecristi en el año 2008, cambió la estructura del Estado, creándose este cuarto poder que es la función electoral. Y si es que estamos planteando tal vez la propuesta de modificar esta estructura de la función electoral, esto implica, y esto hay que decirlo claramente, la realización de una nueva Asamblea Constituyente. Sin embargo, y con esto quisiera tal vez resumir esta pregunta, yo creo que la discusión al respecto de si los partidos políticos tienen o no que poner las reglas del juego va de la mano del fortalecimiento de los mismos. Yo creo que no es descabellado que los partidos políticos integren el Consejo Nacional Electoral, pero si tenemos partidos políticos fuertes, partidos políticos que cumplan altos estándares de transparencia, de formación ideológica de sus miembros, así como también altos estándares éticos. Si es que nosotros somos partidos políticos débiles, que no cumplen ninguno de estos aspectos, pensar que ellos van a ser correctos en el manejo de los procesos electorales creo que es un despropósito. Quizás para finalizar, una manera de conclusión, porque nos tiene que dejar Alegría Donoso, tiene que irse a ofrecer cátedra. Mil disculpas. No hay problema, encantados. Gracias por asistir, gracias por aceptar. No, al contrario, gracias por la invitación. A ver, yo coincido contigo con lo que acabas de decir. Primero porque creo que el Consejo Nacional Electoral, o llámese la función electoral, no importa cómo se llame, en efecto debe tener la función electoral estrictamente. Y precisamente con lo que dice Marcelo, debería activarse. No significa que desaparezca, sino que se active. Debería activarse estrictamente, quizás 6, 7, 8, 9, tal vez hasta un año antes del ejercicio electoral propiamente dicho, por un lado. Y por otro lado, también, si no dedicarse, como había dicho, y quiero hacer énfasis en este Instituto para la Democracia, porque me parece que es una gran herramienta de formación política para los jóvenes. Y entonces, si es que el Consejo Nacional Electoral está, digamos, su función primaria, que es participar en las elecciones, controlar las elecciones, está en off, llamémoslo así, está apagado, sí podría dedicarse fuertemente a la formación política a través del Instituto para la Democracia. Creo sí que los partidos políticos, yo creo que estas elecciones han sido una llamada a despertar de los líderes políticos y de los partidos políticos en el Ecuador. Tú hablabas de legitimidad por la fragmentación que existe hoy por hoy en las votaciones, y claro, seguimos, la pregunta es: ¿sigue siendo legítima el que un candidato gane con un 19%? Sabemos entonces que tenemos el 81%, ¿verdad?, que no le ha respaldado, o el 80% que no le ha respaldado. Entonces, ¿qué fuerza política puede tener por sí mismo? Entonces, claro, es necesario de nuevo una madurez política que no han demostrado los partidos políticos, más allá desde cuándo existan, pero creo que es necesario que los partidos políticos, los líderes políticos se despojen de esos intereses mezquinos y ¿no es cierto?, se vuelquen hacia la formación de un verdadero partido político que represente, ¿no es cierto?, que represente las aspiraciones de la gente, que sean legítimos representantes de las aspiraciones, más allá de qué ideología tengan, pero que sean genuinamente representantes, y no estos movimientos que aparecieron de la noche a la mañana y que lo único que hicieron es hacer daño a la institucionalidad y al ejercicio democrático. Muy bien, 7 de la mañana con 44 minutos, 8 de la mañana con 44 minutos. Agradecemos a Alegría Donoso, catedrática universitaria de la UDLA,
politóloga y analista. Nos abandona, ¿no? Les abandono, les agradezco mucho y espero que tengan un lindo viernes y un tranquilo fin de semana. Muchísimas gracias. Seguimos con Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Otro de los elementos a analizar para este segundo bloque planteábamos sobre el sistema bicameral, ¿no? Que ha sido uno de los temas novedosos, si se quiere, pero bastante extraños para el Ecuador, a pesar de que lo tuvimos en algún momento de la historia ecuatoriana. Por favor, ¿por dónde tendríamos que entender esta propuesta? Yo creo que el hecho de que se haya fomentado este debate al respecto de la necesidad de tal vez volver este sistema bicameral es precisamente por la falta de legitimidad que tienen actualmente las actuaciones de la Asamblea Nacional. Tienes una Asamblea Nacional en la cual su aceptación bordea entre el 20 y el 25% a nivel nacional, cuando realmente esta institución es la llamada a ser el primer poder del Estado a través de sus actividades de legislación y fiscalización. Eso por un lado. Por otro lado, este debilitamiento de la institucionalidad de la Asamblea Nacional a partir de la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace que los ciudadanos, que los académicos, que los expertos regresen a ver nuevamente a la Asamblea Nacional y dicen, tenemos que volver a la lógica tradicional de control de poderes. El sistema bicameral lo que plantea precisamente es que una Cámara Baja, una Cámara de Representantes se encargue de las actividades de fiscalización y una Cámara Alta, una Cámara de Senadores, la Cámara Baja de Legislación, de la aprobación de leyes, y una Cámara Alta encargada en este caso del control político, de la fiscalización, de la designación de autoridades, de los procesos de control hacia las otras funciones del Estado. Sin embargo, creo yo que es necesario plantear el debate correctamente, no solo al respecto de la necesidad de esta propuesta, de la vialidad política o no de la misma, sino también de la legalidad. Si es que nosotros queremos cambiar la estructura del Estado, que a la larga pasar a un sistema bicameral es cambiar la estructura del Estado, se requeriría la realización de una asamblea constituyente. ¿Exclusivamente? Totalmente, porque nuestra Constitución establece que la modificación de la estructura del Estado, es decir, de cada una de las funciones que la integran, implica la realización de una asamblea constituyente. Eso, claro, de acuerdo a mi criterio. Sin embargo, quienes tienen que determinar esto son los jueces de la Corte Constitucional. Si es que existe el planteamiento por parte de quienes tienen la facultad de proponer reformas a la Constitución al respecto de pasar a un sistema bicameral, la Corte Constitucional tiene que pronunciarse. En el caso de que diga que la modificación de la Asamblea Nacional hacia un sistema bicameral requiere una Asamblea Constituyente, hay que seguir este proceso, y en este caso es que se convoque primero a una consulta popular en la cual los ciudadanos digamos si queremos o no que se convoque una Asamblea Constituyente, sería la primera elección, después elegir quienes integran esta Asamblea Constituyente, que se dé el proceso constituyente de modificación de la Constitución, de tal manera que se cambie la estructura del Estado, y finalmente la ratificación de la ciudadanía sobre esta modificación. Entonces es un proceso largo, no es algo que realmente se pueda realizar en unos pocos meses. Finalmente, yo creo que es necesario insistir con esto. El Ecuador se ha convertido en un laboratorio de la democracia cada 10 años. Cada 10 años a los ecuatorianos creo que nos ven como unos pequeños ratones de laboratorio que actúan de acuerdo a cómo se despertó el hígado de los políticos de ese día. Y esto no nos está permitiendo avanzar. No estamos pensando en cuál es el Ecuador del 2050, en el que tengamos instituciones sólidas y una ciudadanía vibrante y con una alta cultura política, sino que precisamente estamos haciendo lo contrario. Recuerdo cuando se había aprobado la Constitución de Montecristi, decíamos que era una Constitución que iba a durar al menos 200 años, y no han pasado ni 10 años o tal vez un poquito más de 10 años y ya estamos pensando en reformarla. Creo que debemos actuar los ecuatorianos con responsabilidad. Al ecuatoriano creo que le está faltando memoria. El ecuatoriano no se acuerda cómo votó, no se acuerda qué decidió, y simplemente aparece el Mesías de turno, y ese Mesías de turno nos propone un nuevo camino, y todos los ecuatorianos, sin recordar lo que hicimos, lo que dijimos, decimos vamos por ese camino. Son temas que realmente, y ese es justamente el llamado ya no a las organizaciones políticas, ya no a la institucionalidad vigente, sino al ciudadano de a pie, a Marcelo, a Eduardo, a los que nos escuchan. Hay temas pendientes, todavía tenemos tiempo, 2 minutitos. 2 minutitos. En 2 minutos quizás con relación al tema de los recursos, del presupuesto, de
de lo que tiene que ver para las organizaciones políticas que ya se abordó, sí, pero hay otros elementos que quizás Marcelo puede apuntar bastante bien. Por supuesto, yo creo que hay que diferenciar dos aspectos dentro del financiamiento de la política, y es algo que se ha discutido respecto a las reformas al Código de la Democracia. Por un lado, el pautaje electoral. El pautaje ahora es pagado por todos los ecuatorianos. El Consejo Nacional Electoral destina parte del presupuesto general del Estado para que los candidatos puedan promocionarse en medios de comunicación y en vallas publicitarias. Pero creo que sí le debe doler el bolsillo al ecuatoriano tener que financiar campañas que no llegan ni al 0.5% de la votación, y que eso se pague precisamente con el dinero de los ecuatorianos. Creo que es necesario discutir al respecto de si es que el Estado debería seguir pagando, no el pautaje electoral, sino seguir pagando este pautaje de aquellos candidatos que no logran un mínimo de votación. Y tal vez plantear la discusión de que exista una multa para aquellos partidos que se inscribieron y no logran este mínimo de votación. Y esta multa o esta sanción debe ir más allá del desaparecimiento de la organización política, tal y como plantea actualmente el Código de la Democracia. La devolución de los recursos, decíamos, por ejemplo. Se planteaba la devolución de los recursos como existe en otros países, y ahí se ve, por ejemplo, a los partidos políticos haciendo, como decimos los ecuatorianos, vaca para tratar de devolver el dinero, y claramente pues se encuentran en un aprieto, porque si no tienen los votantes tampoco van a tener el dinero para devolverlo. El otro aspecto que creo que es necesario también ponerlo sobre la mesa es el financiamiento de la política. Se hacía una proyección al respecto de que, por ejemplo, la campaña para ser alcalde en el año 2014 en Quito estaba valuada en $3 millones. Y se prevé que si un individuo quiere ser presidente en el año 2021, la campaña estaría evaluada aproximadamente en $20 millones. Eso quiere decir que el voto de cada ecuatoriano en facultad de votar está costando entre $1.50 y $2. Es un voto muy caro a nivel regional, y uno tiene que preguntarse si es que los políticos, al parecer, les está sobrando el dinero como para decir: voy a invertir esta cantidad de dinero en la campaña y no espero recuperarlo. Y realmente no es así. Este financiamiento oscuro de la política, el costo de la política tan alto, abre precisamente los caminos a casos como el de Odebrecht, en el cual el sector privado esté financiando la política, trata de invertir en todos los candidatos, y aquel candidato que llega trata después de devolver este dinero invertido a través de procesos de contratación pública poco éticos y poco transparentes. Finalmente, pues yo creo que es necesario recordar algo a la ciudadanía, como tú bien mencionabas, Eduardo. Aquí la responsabilidad no recae únicamente en los partidos políticos o en los políticos. Los ecuatorianos tenemos que comprender que la democracia y la participación en democracia no se limita a acudir a las urnas cada 2 años. La participación en democracia también se extiende a utilizar activamente mecanismos de participación ciudadana para proponer mejoras, pero también y sobre todo ejercer control social sobre las autoridades que nos gobiernan. Si es que un ciudadano dice en algún momento que la autoridad electa no es aquella por la cual él votó, pues el ciudadano también tiene el derecho de ejercer control social sobre esta autoridad, verificar que esté cumpliendo lo ofertado, y caso contrario, si es que no está de acuerdo, tratar de utilizar estos mecanismos de participación para proponer alternativas. Si es que nosotros limitamos la participación en democracia únicamente a acudir a las urnas, estamos siendo irresponsables con nuestro deber como ciudadanos. Muchísimas gracias, Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con importantes criterios, opiniones, luces que nos ha ofrecido durante esta hora de entrevista, junto a Alegría Donoso, que estuvo también en gran parte de nuestro programa. Reformas al Código de la Democracia, reformas a la institucionalidad, la responsabilidad de los partidos políticos, el trabajo de la institucionalidad vigente y, por supuesto, la responsabilidad de la ciudadanía son temas con los que hemos finalizado este programa de Ecuador a las urnas. Para el día lunes ya viene Sala de Redacción, ¿no? Nuevamente se reactiva el programa Sala de Redacción a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Ya me está encamando, ¿no? La productora. Nosotros le invitamos, por supuesto, a seguir en la programación de Pública FM. Ya me puso nervioso la Majo. Buena jornada, buenos días a todos. Gracias. Esto fue Ecuador a las urnas. Una mirada a las elecciones 2019.